Bueno, hermano, vamos a leer Segunda de Reyes. Abran sus Biblias en Segunda de Reyes, capítulo 3. Capítulo 3 y vamos a leer desde el versículo 4. Y vamos a leer la historia de estos tres reyes, que aquí nos cuenta la historia. Y vamos a leer en el nombre del Señor. Estamos en un tiempo difícil, hermanos, mucho caos. Estamos hablando y estamos repitiendo constantemente porque nos concientizamos nosotros, pero queremos concientizar a la iglesia también de que hay un motivo de oración, hay un motivo de preocupación más para la iglesia de Dios. No de miedo, pero sí de temor de Dios. Porque debemos mirar no solamente por nuestras vidas, sino también por los demás y mucho más por los perdidos, por aquellas personas que todavía no conocen a Cristo y que también nuestra responsabilidad es llevarle una palabra de aliento, llevarle una palabra para que ellos puedan conocer la verdad de la cual nosotros hemos conocido y la que estamos viviendo. Pero también depende de la iglesia y de la oración de la iglesia de que los tiempos del Señor se apresuren. La palabra de Dios dice que el Señor apresura sus tiempos por amor a sus hijos, a sus escogidos. Amén. Porque Él sabe que viene gran tribulación, grandes cosas tremendas vienen para el mundo. Decía la pastora, nosotros no podemos esperar otra cosa. No podemos engañarnos y decirnos que esta situación va a cambiar, porque no lo dice así la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que cada vez vamos a ir a peor. Y la iglesia tiene que estar preparada. Pero no estar preparada para que nosotros podamos ir acurrucarnos en nuestra casa o en la iglesia y salvarnos nosotros. No solamente eso, porque la iglesia tiene la labor de salvar cuantas más almas lo pueda hacer. Esa es nuestra labor en esta tierra. Amén. Entonces vamos a leer la historia de estos tres reyes. Y aquí dice, Eliseo predice la victoria sobre Moab. Dice, entonces Mesa, rey de Moab, era propietario de ganados y pagaba al rey de Israel 100,000 corderos y 100,000 carneros con sus vellones. Pero muerto Acab, el rey de Moab, se rebeló contra el rey de Israel. Salió entonces de Samaria el rey Joram y pasó revista a todo Israel. Y fue y envió a decir a Josafat, rey de Judá, el rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Irás tú conmigo a la guerra contra Moab? Y él respondió, iré, porque yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo y mis caballos como los tuyos. Y dijo, ¿por qué camino iremos? Y él respondió, por el camino del desierto de Edom. Salieron pues el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom. Y como anduvieron rodeando por el desierto 7 días de camino, les faltó agua para el ejército y para las bestias que los seguían. Entonces el rey de Israel dijo, que ha llamado Jehová a estos tres reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Mas Josafat dijo, ¿no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él? Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo, aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Y Josafat dijo, este tendrá palabra de Jehová. Y descendieron a él el rey de Israel, el rey Josafat y el rey de Edom. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel, ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel le respondió, no, porque Jehová ha reunido a estos tres reyes para entregarlos en las manos de los moabitas. Y Eliseo dijo, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te miraría a ti, ni te viera. Mas ahora, traedme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo, quien dijo, así ha dicho Jehová,
haced en este valle muchos estanques, porque Jehová ha dicho así: no veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová. Entregará también a los moabitas en vuestras manos, y destruiréis toda ciudad fortificada y toda villa hermosa, y talaréis todo buen árbol, cegaréis todas las fuentes de agua, y destruiréis con piedra toda tierra fértil. Aconteció pues que por la mañana, cuando se ofrece el sacrificio, he aquí vinieron aguas por el camino de Edom, y la tierra se llenó de aguas. Muy bien. Aquí nosotros lo primero que podemos ver a estos tres reyes, ¿no es cierto? Aquí una de las cosas que nosotros vemos al principio es este rey el rey de Moab, dice el rey, este rey Mesa, que se llama, era propietario de ganados, y este hombre le pagaba tributos al rey de Israel. Pero cuando muere Acab, el rey de Israel, y queda su hijo sucediéndole, entonces este otro rey de Moab, deja de pagarle los tributos. Entonces, acuérdense ustedes que el rey de Israel, Acab, era el malo malísimo de toda la película. Era el rey que dice la Biblia, dice la historia, que era el peor rey de Israel. No hubo rey más perverso, más malo en la historia de Israel que Acab. Por lo consiguiente, su esposa Jezabel, que todos conocemos la historia, eran tremendos y terribles. Entonces este rey deja de pagar los tributos. Entonces el rey de Israel, el que sucede sería su hijo, entonces va, se enfada y dice: no, no me puede dejar de pagar los tributos, tengo que ir a cobrárselo. Entonces va al amigo, y es el rey de Judá, que es Josafat, y le dice: mira, esto y esto está pasando. ¿Qué te parece? ¿Saldremos a la guerra? ¿Me acompañas? Y el amigo, como buen amigo, le dice: claro, porque tu pueblo es mi pueblo, tus caballos son como los míos, y todo. Muy buen amigo. Ahí lo primero que vemos es, entre los tres reyes, esto que se nombra, es una amistad entre estos dos reyes, una muy buena amistad. Que cuando nosotros cuando estamos en malas o en crisis, la gente que normalmente está alrededor nuestro, cuando todo está bien, todo está y tenemos de todo y nos va bien en la vida, tenemos muchísimas amistades, ¿no es cierto? Las amistades nos rodean. Pero usted pónganse en crisis y verá quién es el verdadero amigo. Usted entra en crisis y no le queda nadie alrededor. Se le van todos. Solo quedan los verdaderos amigos. Aquellas personas que les tienden la mano, aquellas personas que le ofrecen ayuda, aquellas personas que le dicen: ven, vamos, vente conmigo, te voy a proveer, te voy a dar, te voy a consolar, vas a estar a la par mía. Ahí se ven los verdaderos amigos, en ese tipo de situaciones. Entonces aquí entre estos dos reyes vemos esa situación de amistad profunda que tenemos. Aunque uno era medio malo y el otro era un hombre de Dios, pero vemos que entre ellos dos había una amistad verdadera. Pero luego vemos donde dice, bueno, aquí cuenta la historia: muerto Acab, el rey de Moab, se rebeló contra el rey de Israel. Salió entonces de Samaria el rey Joram, que era el hijo de Acab, y pasó revista a todo Israel, y fue y envió a decir a Josafat, rey de Judá: el rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Irás tú conmigo a la guerra contra Moab? Entonces el rey de Judá le responde: sí, porque todos somos buenos amigos, yo te voy a apoyar, vamos, salgamos a la guerra. Entonces dice, y dijo: ¿por qué camino iremos? Y él respondió: por el camino del desierto de Edom. Aquí vemos otra cosa. La segunda cosa que nosotros podemos ver aquí entre estos tres reyes es que empieza una crisis. Pero la crisis no era de los tres. La crisis era de uno solo. La crisis era de el rey Joram, el rey de Israel, el malo. Entonces,
Los otros amigos se unen a él y dicen, sí, vamos a ir todos a la guerra, vamos a la batalla, confía en nosotros. Pero en ese momento de crisis, estos tres hombres marcan una diferencia entre las tres vidas. Cuando nosotros entramos en crisis, entonces ahí donde se empieza a ver nuestra verdadera personalidad. Porque cuando nosotros estamos bien, todas las cosas van bien. Como decían los pastores, todo es feliz, todo es lindo, todo es bueno. Incluso ni faltamos a la iglesia cuando todo está bien. Usted va a ver la persona que esté bien, porque no le falta nada, está todo bien, está feliz. Pero cuando entra en crisis, ahí empieza la circunstancia en la vida. Ahí porque empieza a salir todo lo que realmente somos. Ahí no se puede fingir, porque cuando entramos en crisis personales, ahí empieza a salir verdadero yo. Ahí está la naturaleza que tenemos, en qué estamos viviendo, en dónde nos estamos afirmando, qué es lo que estamos creyendo, a quién le estamos creyendo. Ahí es donde empieza nuestra lucha. ¿Por qué? Porque empieza a aparecer la verdadera personalidad que nosotros tenemos. La crisis es, o nos empezamos a desesperar o confiamos en Dios. No hay otra parte, no hay una tercera parte. O nos empezamos a desesperar por la circunstancia y eso demuestra la poca confianza que nosotros tenemos en Dios, la falta de madurez, la falta que tenemos en nuestra vida espiritual, la falta de la comunión con Cristo. Entonces ahí se empieza a ver en nuestra vida. Las crisis no son malas, aunque nosotros al principio siempre decimos que las crisis son malas. Las crisis no son malas, porque las crisis hacen que nuestra vida salga lo que realmente tenemos para que Dios empiece a operar en nosotros. Y usted va a ver que cuando usted entra en crisis es donde más ora, donde más empieza a ver la Biblia, porque abre la Biblia y usted quiere que una palabra de Dios, una palabra que le diga lo que usted está pasando o qué es lo que tiene que hacer. O entra en oración, empieza a llamar a los pastores, intercedan por mí, te pido oración, él empieza la hermana, fulano, el hermano, oración por mí, oración por mí. Ese es el momento donde más necesitamos. Entonces las crisis no son malas, son buenas para nuestra vida. Porque eso es lo que nos hace crecer, eso es lo que nos hace buscar más de Dios. Si cuando estamos bien no buscamos de Dios, pero ahí en ese tiempo de crisis es donde más recurrimos a Dios. Porque queremos, porque sabemos que es Dios el único que tiene la palabra para confortar nuestras vidas. Entonces ese tiempo es bueno, ¿no es cierto?, para nosotros. Entonces aquí podemos ver nosotros que en estos tres hombres empieza una crisis. ¿Cuál es la crisis? Leemos el siguiente capítulo, dice el 9, dice, entonces salieron pues el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom, y como anduvieron rodeando por el desierto 7 días de camino, les faltó agua para el ejército y para las bestias que los seguían. Aquí podemos ver nosotros a estos tres hombres que tipifican o representan tres personalidades que hay en la iglesia. Tres tipos de personas. Una persona es la personalidad de Joram, rey de Israel. Ustedes podemos ver aquí, si leemos un poco más adelante, dice, entonces dice el rey de Israel. Fíjense, el rey que los saca al desierto y que los saca a la guerra, dice, entonces el rey de Israel dijo, que ha llamado Jehová a estos tres reyes para entregarlo en las manos de los moabitas. Él mismo los saca a la guerra y luego él mismo dice, Dios nos ha sacado aquí para matarnos a todos. Entonces, ¿cuál es la personalidad de este hombre? Es un negativo, aparte de ser malo. Aparte de venir ya engendrado en la maldad, aparte de tener la herencia de la maldad de sus padres, es un tipo negativo. Sale a la guerra, él mismo inventa, él mismo sale, él mismo lo lleva a sus amigos y luego dice, Dios nos ha traído aquí para matarnos. Y si sabía eso, ¿para qué se va? O si él creía eso, un tipo negativo. En la iglesia hay de ese tipo de personas. Negativas. Usted los va a conocer. Son personas que no les gusta nada.
Si hace frío, porque hace frío. Si hace calor, porque hace calor. Nunca viene, pero el que viene lo critica. Si la ponen flores aquí, no les gusta. Si han cantado un coro que no le gusta, todo critica. La persona negativa. Y no solamente que es criticona o negativa, sino también es ese tipo de personas que uno prefiere no estar al lado de ellos. Porque es todo negatividad. Personas que si les duele el dedo, ya dicen que en vez de doler el dedo tienen cáncer. Personas que lo dramatizan todo. Que no son personas que dicen, me duele la cabeza, me voy a poner a orar, me voy a ungir y voy a orar porque sé que el Señor me sana. No, le duele la cabeza. Yo he conocido personas así. He tenido que tratar con personas así, que les duele la cabeza. Seguro que tengo algo en la cabeza, seguro que me van a encontrar algo en la cabeza. Pero no puedes pensar así. No, pastora, va a ver que me voy a hacer el estudio, algo tengo en la cabeza. Y resulta que tiene algo, porque lo ha dicho, porque lo ha proclamado y porque lo ha creído así. Yo tenía un jefe que él amanecía estornudando. Yo le decía, seguro que está con alergia. No, ya vas a ver mañana, esto es una gripe y muy fea y muy dura. Pero no digas sí, no puede ser que tenga gripe. No, ya vas a ver. Al tercer día aparecía con fiebre en la cama y todo. Porque él mismo, la negatividad en su vida. Ese tipo de personas hay en la iglesia. Están aquí. El otro tipo de personalidad es el rey de Edom. Aquí en esta parte de la Biblia no especifica su nombre, solamente el rey de Edom. Y este rey, fíjense que ni corta ni pincha, como decimos en Argentina, porque no se lo nombra más. Es el típico indiferente. En Argentina hay una hierba que hacemos infusiones, como aquí, y se llama poleo, que en España también hay. Pero ese poleo le dan para todo. Le dice, tengo fiebre, tómate un té de poleo. Me duele el estómago, tómate un té de poleo, pero resulta que el té de poleo no hace nada. Entonces en Argentina decimos, tú eres un té de poleo porque no hace ni bien ni mal. Entonces este tipo de personas así, no hace ni bien ni mal, pero viene, se sienta, si llueve no viene, si sale el sol no viene, entra, viene, como decía el pastor. Usted no puede entrar y salir como ha entrado. Dios tiene que haber hecho algo. Dios le tiene que haber tocado en la alabanza, en la adoración, una palabra, aunque sea una palabra, haberles tocado el corazón. Y nunca podemos salir lo mismo. Entonces, ¿cómo hay personas que entran y salen igual, tal cual? Vienen por cargo de conciencia a la iglesia. Vienen porque, si no me voy el domingo, aquel fulano va a decir que no me he ido a la iglesia. O los pastores me estarán mirando. Pero entran y salen, uno no sabe ni cuándo entran ni cuándo salen. Si se los llama para evangelizar, no están. Si se los llama para la reunión de líderes, no están. Liderazgo no quieren porque no quieren compromiso. O sea, personas, actitudes que no les interesa. Lo único que les interesa es venir a sentarse en una silla, aprender un poquito si es que aprenden y luego se van a su casa. Y hasta el próximo domingo, hasta más vernos el domingo. Son ese tipo de personas, así indiferentes. O sea, no aportan, ni hacen mal ni hacen bien. Están ahí. Y luego vemos el otro tipo de personalidad, que es el rey de Josafat, rey de Judá. Y fíjese que dice, aquí en el 11, dice, mas Josafat dijo, ¿no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él? Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo, aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Y Josafat dijo, tendrá palabra de Jehová. Y descendieron a él el rey de Israel y Josafat y el rey de Edom. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel, ¿qué tengo yo contigo? Cuando resulta que se presenta el profeta a los tres y le dice al rey de Israel, qué fuerte, ¿no? ¿Qué tengo yo contigo? ¿Qué tengo que venir a decirte nada de parte de Dios a ti? ¿Quién te conoce a ti? Qué fuerte, ¿no? Muy, muy fuerte. Pero fíjese, Josafat, el rey de Judá, en medio de la crisis que ellos estaban pasando, seguramente estaban deliberando. Entonces, él, el único, el rey de Judá, le dice, pero tenemos que consultar a Dios. Tenemos que consultar a Dios. Aunque tarde, pero lo hizo. Dijo, busquemos, aquí no hay profeta que me traiga una palabra de parte de Dios para que podamos ver lo que podemos hacer. Y este es el tipo de persona
el rey de Judá, un hombre de fe, un hombre de confianza, un hombre de respeto a Dios, de temor a Dios. No de miedo, de temor a Dios. Porque la persona temerosa a Dios siempre está buscando la voluntad de Dios. Siempre está buscando una palabra que direccione su vida. No miedo, temor. Es la persona que siempre va a estar ahí. Que llueva o truene, va a estar. Si usted los llama a las 6 de la mañana, a las 6 menos cuarto, va a estar ahí presente para la oración. Si los llaman a evangelizar, va a estar. Si lo busca, no puesto, sino busca estar ahí donde Dios lo llama, en el liderazgo. Si tiene llamado al liderazgo. Son esas personas que tienen ímpetu, que empujan a los demás en la fe. Que todo están que creen en Dios y que le tienen un absoluto respeto a Dios, que es el temor a Dios. No miedo, temor a Dios. Temor en lo que hago, porque sé que le puedo ofender a Dios. Temor en mis decisiones, porque sé que no puedo tomar decisiones basadas en mi carne o en mi gusto, sino decisiones que vengan de parte del cielo, de parte de Dios. Personas temerosas. La iglesia se divide así en grupos. Eso es inevitable, porque hay todo tipo de gente en la iglesia. Y estas tres personalidades se notan inmediatamente. A lo mejor muchos de ustedes no lo notarán, pero el liderazgo sí se lo nota. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia llama, cuando los pastores llaman, los líderes llaman, tenemos que hacer ciertas cosas, realmente se ven cuáles son los que tienen ese espíritu. Los demás se quedan a dormir en su casa. O si no, dice, pero ¿para qué han hecho esa reunión a las 6 de la mañana si eso no edifica? No me sirve. Está el otro que critica y el otro que directamente no le importa nada. Pero estos tipos de hombres como Josafat hay en la casa de Dios. Y gracias a Dios hay muchos que son los que están llevando la iglesia adelante, son los que están llevando la obra adelante. La obra no es de los pastores, la obra no es de la familia pastoral, la obra es de la iglesia, de la iglesia. Los pastores están puestos para dirigir la iglesia, para dirigir el rebaño, pero somos la iglesia los responsables de todo lo que se haga y de todo lo que dice la palabra de Dios, llevarla a cabo y llevarla adelante. Porque cada uno de nosotros vamos a ser confrontados por Dios. Y Dios no va a decir, mira, yo te dije que hagas esto, ¿a dónde lo has hecho? Porque Dios no va a empezar a pasar una película donde va a pasar toda nuestra vida y no vamos a tener excusa. Para nada. Luego, vemos el primer grupo de gente, como habíamos dicho, del rey Joram. Son gente negativa, que todo le parece mal, que todo le parece... son el típico de personas que no hacen ni dejan hacer. Y son el típico de personas que se ponen en la puerta, no dejan ni salir ni entrar. Personas totalmente negativas. Personas que son... que corroen a los demás. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Estos son tiempos muy difíciles como para que nosotros podamos perder el tiempo o estar al lado de personas así tan negativas. Es cierto que la Biblia nos dice que debemos amar a nuestros hermanos. Eso no tiene nada que ver con el amor. Yo le puedo amar a usted, pero no puedo estar a la par de usted si usted es una persona amarga, negativa, si es una persona que critica, si es una persona que saca lonjas a los demás, si es personas que desacreditan a los líderes y los pastores, si son personas que están contaminando a otras. Es imposible estar al lado de esas personas. Y es muy feo, ¿no? Es muy feo cuando alguien no quiere estar al lado nuestro, ¿no es cierto? Por esas circunstancias, es muy, muy feo. Entonces, pero ese tipo de personas no los podemos evitar. Están aquí, están. Y luego la gente indiferente que hablábamos, el tercer grupo de gente de fe, que confía en Dios, que le teme a Dios. Pero una palabra que marca todo la diferencia, que le respeta a Dios. Que le respeta a Dios. Cuando nosotros respetamos, y el respeto es temor a Dios.
Cuando nosotros respetamos a Dios, Dios nos respeta a nosotros. Cuando pasa eso, Dios nos respalda en todo. Él no necesita que nosotros seamos perfectos. Él necesita que nosotros seamos personas que le amemos, no por lo que Dios hace en nuestra vida, sino simplemente, y a lo mejor la palabra es porque es Dios, es nuestro Padre. Yo no amo a mi Padre por lo que Él me ha dado de comer o no me ha dado de comer. Yo amo a mi Padre porque es mi Padre, porque me ha engendrado y nada más. Lo demás, lo que Dios hace es añadidura a nuestras vidas. Es el amor de Dios derramado en cada uno. Es lo que hace que Dios nos cuide, nos ame, aún a pesar de que somos indiferentes a Él, aún a pesar de que somos malos, porque muchas veces somos malos con Dios. Y eso lo llevamos adentro. Y como decía la pastora el otro día, debemos luchar con eso todos los días en nuestra carne, todos los días, porque hay que luchar a cada minuto. El que me diga yo no tengo que luchar porque yo soy santo. No, es mentira. Se miente. Somos santos por gracia, porque Cristo nos ve santos, pero no porque seamos santos. Cristo es nuestro Padre, Dios, nuestro Padre, nos ve justificados. Él no nos ve como estamos ahora. Él nos ve nuestro final, porque si nos ve ahora, pobre de nosotros. Él ve cómo terminamos y somos justificados por la gracia de Él, pero no somos nosotros unos santos, porque cada minuto erramos, cada minuto estamos metiendo nuestro pie, a cada instante. Entonces a cada instante es donde debemos buscar la presencia de Cristo, para que sea la presencia de Cristo que queme nuestra vida, que queme nuestro ser, nuestro corazón, para que nosotros volvamos a la realidad y cada minuto tengamos que estar arrepintiéndonos de cosas que hacemos mal. Y fíjese estos 3 hombres. Y cuando Eliseo le responde al rey de Israel: ¿qué tengo yo contigo? Qué triste sería que cuando yo vaya a la presencia de Dios o cuando esté en oración, el Señor me diga: ¿a qué vienes a mi presencia? ¿Qué tengo yo contigo si ni te conozco? Qué duro, ¿no? ¿Sabe cuáles son esos momentos? Esos momentos son cuando oramos y las oraciones pegan en el techo, ¡boom!, y vuelven a rebotar en el suelo, porque las oraciones no llegan a Dios. Porque el Señor lo que quiere es un corazón contrito y humillado, la cual Él nunca va a despreciar. No un corazón que yo puedo estar hablando la palabra aquí 24 horas al día, pero si yo no llevo una vida consecuente con la palabra que estoy predicando, jamás voy a tener el respaldo de Dios. Jamás. Tengo que hablar, tengo que leer, tengo que orar, pero mi actuar tiene que revelar la palabra aquí escrita. Yo tengo que vivir como Cristo vivió. Y ustedes me dirán: pero eso es muy difícil. No es difícil, porque Cristo vino a marcar un precedente y a enseñarnos cómo debemos vivir. No es difícil ni imposible, sino Él nunca hubiese hecho eso. Podemos hacer, lo podemos lograr. Sí podemos vivir una vida consecuente a lo que dice la palabra de Dios y a lo que predicamos. El Señor se cansa de nuestras palabrerías, de nuestra vana palabrería. El Señor lo que quiere son hechos. Hechos, que yo viva, que viva lo que estoy hablando. Dejemos de tanta niñería y dejemos de tantas fantasías que tenemos, porque muchas veces somos fantasiosos. Nosotros mismos nos creemos allá en el limbo, nos creemos que ya estamos ya nadie nos puede tocar porque somos tan santos. Pero cuando podemos, le pegamos la puñalada al hermano. Cuando podemos, criticamos. Eso es pecado. Cuando podemos, hacemos desastres. En vez de ayudar a la obra de Dios, la estamos retrasando. Es como que le estamos tirando para atrás. La envidia, la vanagloria, la insensatez. Como este hombre, un insensato. No podemos esperar menos del hijo de Acab y de Jezabel, ¿no? No podemos esperar menos. Aunque era su decisión llevar otra vida. Pero este hombre, qué triste
Pero fíjense en la altanería de este hombre, que aun cuando Eliseo le dice esto, ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. 800 y pico de demonios que adoraban a sus padres. Y la iniquidad que hicieron con el pueblo de Israel, que llevaron toda la inmundicia al pueblo y mancharon el pueblo, al pueblo de Dios. Fíjense, y él le dice, pero ¿a qué me buscas a mí? ¿Por qué te tengo que traer una palabra cuando tú y tus padres adoraban a los ídolos? Cuando tú y tus padres han tirado a mi pueblo y han hecho pecar, lo han hecho caer. A ver, ¿qué tengo que decirte yo a ti? Qué triste sería, ¿no? Cuando nuestras oraciones no tengan contestación, porque el Señor, ¿cómo lo voy a escuchar? ¿Por qué lo voy a escuchar? El Señor tiene sus oídos cerrados a nuestra vida, que solo buscamos a Dios cuando necesitamos y cuando estamos en opresión. Luego nos olvidamos de Dios. ¿Cuánta gente hay aquí en todas las iglesias? Porque yo creo que aquí deben ser un poquito mejor, ¿no?, que en España. Porque en España sí somos duros. Hay gente dura que solo viene cuando necesita de Dios. Luego, recibe el milagro y se van. Se van, no aparecen hasta la otra crisis que entre en su vida. Entonces, fíjese aquí, le dice, ve a los profetas de tu padre y de tu madre. Y el rey de Israel le respondió, fíjense todo lo que le está diciendo el profeta, y él encima tiene la altanería de responderle de esta manera. No, porque Jehová ha reunido a estos 3 reyes para entregarlos en la mano de los moabitas. Un hombre totalmente insensato, iracundo. Un hombre que no tiene escrúpulos, que no tiene sentido. Porque fíjense que el profeta lo que le está diciendo y él se atreve a darle una contestación de esa manera. Pero yo creo que ni siquiera ha escuchado al profeta. Porque la contestación tampoco tiene mucho que ver con lo que él está hablando. Le dice, pero si él nos ha traído para matarnos aquí. La contestación, ¿cómo un hombre de Dios, considérase un hombre de Dios, puede contestar así? Puede creer que Dios lo ha llevado a matarlo. Cuando la palabra de Dios dice en Jeremías que Él quiere nuestra vida, que Él quiere nuestro bien y no nuestro mal. Que el Señor, que todas las cosas que pasan en nuestra vida es por algo. Y todas las cosas nos ayudan a bien. Pero fíjese que Él es el que comete el error, porque Él es el que los lleva por el desierto y Él mismo lo acusa a Dios. ¿Hay o no hay ese tipo de gente en la iglesia que cuando le va mal lo culpa a Dios? Ay, ¿para qué me voy a la iglesia si cada vez que me voy a la iglesia me pasa peores cosas? O mira lo que me está pasando, Dios me está castigando. O mira lo que me está sucediendo, ¿para qué voy a ir a Dios si Dios no me escucha? Ese tipo de gente hay. Y Eliseo le dice, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te miraría a ti ni te viera. Uy, qué duras palabras, ¿no? Ni te miraría ni te viera. Son palabras de Dios. Pero hay aquí una palabra que él dice, que si no estuviese en la presencia de Josafat, el rostro de Josafat, sea que él le tenía respeto a una sola persona, ahí de los 3, a una sola persona, a Josafat, a un hombre que busca de Dios, un hombre que escucha a Dios y un hombre que en medio de la crisis busca respuesta de Dios. Dios mira a esas personas, pero esconde el rostro del resto. Esconde el rostro de los negativos y de los indiferentes. Dios mira el corazón de la persona, que aunque el cielo se me caiga, yo busco la palabra de Dios.
busco la dirección de Dios. Aunque todo a mi alrededor se esté hundiendo, aunque todo me vaya mal, yo igual voy en busca de Dios. Voy en busca de Dios. Voy en busca de una palabra. Voy en busca de una palabra. Esos son los corazones que Dios mira y respeta. Respeta. Fíjese qué tremendo y fuerte. Esas son cosas que nosotros tenemos que analizar. Dios respalda a sus hijos. Dios no respalda a gente que no conoce. Esta mañana hablábamos con Teresa y con la pastora. Dios nunca puede contestar la oración de una persona que ni le conoce, ni siquiera sabe ni conoce el nombre de Dios. Porque ¿qué responsabilidad tiene Dios con esa gente? Dios tiene responsabilidad con sus hijos, con los que ama, con los que le buscan, pero no con el resto. Los demás son creación de Dios. Y más con las personas que han escuchado el Evangelio y que conocen la palabra. Si soy indiferente a eso, ¿cómo Dios me va a escuchar a mí? Si conozco de todo, pero sin embargo, no voy a Dios. No voy a Dios, porque fíjese la caradura de este rey, que a pesar que el profeta le estaba trayendo palabra, dice, pero no, seguía insistiendo con que Dios los había llevado para matarlos. Entonces nosotros debemos entender. Busquemos en Proverbio 1:33. Y la palabra dice así, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. La palabra directamente está diciendo aquí, mas el que me oyere, dice Dios, el que me oyere habitará con tranquilidad y confiadamente, vivirá tranquilo y sin temor del mal. Solo sus hijos, solo los que creemos, solo los que estamos ahí en todas las circunstancias, confiados y aferrados a la palabra de Dios, que Dios es el único que nos puede ayudar, es el único que nos extiende la mano y que no va a pasar otra cosa en nuestra vida que Dios no lo tenga controlado. A veces pensamos nosotros que las cosas suceden circunstancialmente y no es así. Porque la misma palabra de Dios nos dice, si la palabra de Dios dice que Dios tiene el control de todas las cosas y que aún un cabello que se nos caiga de la cabeza lo tiene controlado, entonces ¿cómo podemos pensar que si yo estoy viviendo una circunstancia, Dios no está en las circunstancias? ¿Cómo podemos pensar? Entonces, aquí solamente Dios respalda a sus hijos. Y fíjense que el resto... Mas ahora, traedme un tañedor, dice el profeta, y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo, quien dijo, así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques, porque Jehová ha dicho así, no veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Fíjense la fidelidad de Dios, que de 3, 1 que le ha buscado, Dios le hizo el milagro y Dios ha estado porque ha respaldado no solamente su palabra, sino ha respaldado a ese hombre de Dios que le ha creído. De 3, Dios hizo el milagro. Fíjense que cuando hay uno que le cree, puede haber 3, 4 que no le crean, ni sepan, ni conozcan de Dios, pero ese uno Dios nos va a respaldar. A ese uno, los demás reciben de arriba el milagro. O los demás reciben la bendición de arriba, porque el que ha creído del otro. Muchas veces nos pasa esas circunstancias. Proverbios 7:1, 7:17. Dice así, a ver, Proverbios 7:17.
Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. 8. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. 8:17. Yo amo a los que me aman. Está muy clarita la palabra. Entonces vemos cómo el milagro sucede y el valle se empieza a llenar de agua. Esa es el agua es la manifestación del Espíritu Santo, la manifestación de las cosas de Dios. Pero eso es para que los que aman y respetan a Dios. Eso no sucede. El agua, el Espíritu Santo que llena nuestras vidas, que llena nuestro ser y aún salpica a los incrédulos. Aún le llega a los incrédulos por causa nuestra, por causa de uno que cree. Es el símbolo del Espíritu Santo, la manifestación, el agua. Pero es para los hijos, es para los que le aman, no es para cualquiera. Y vamos a ver, por último, de estos 3 hombres, nosotros vemos que ellos se empiezan a desesperar porque aquí hay una mala decisión que se toma. ¿Cuál es la mala decisión que se toma? Es que el rey de Israel dice, vamos por el desierto. Nadie ha consultado al profeta por dónde ir. Nadie ha consultado a Dios por dónde ir. Nadie ha dicho, Señor, ¿cuál es el camino que debo tomar? ¿Cuál es el camino correcto? No, vamos por el desierto. Porque esa es la personalidad de la persona alocada, de la persona que hace todo a la ligera, que no se detiene ni siquiera a analizar ni preguntarle a Dios si es su voluntad. Es la persona que dice, vamos por acá, como nos vaya. Y cuando se ven en el desierto sin nada, a morirse, a culparle a Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña esta palabra? Aparte de buscar revelación y dirección de parte de Dios, ¿cuáles son las decisiones que debemos tomar? Las decisiones. Las decisiones son lo que nos marca nuestro futuro, es lo que marca nuestra vida. Una mala decisión puede entorpecer toda una vida. Entonces debemos aprender a tomar decisiones. Y cuanto más cuando estamos en crisis. Cuando nosotros estamos en crisis es peligrosísimo tomar una decisión a la ligera. Ahí cuando más necesitamos es cuando más debemos doblar rodillas, buscar la voluntad de Dios, buscar, Señor, ¿qué hago? ¿Cuál es el camino que voy a tomar? Señor, ¿cuál es la mejor decisión? ¿Qué debo hacer? ¿Por dónde debemos ir? No que se metieron en el desierto para morir, se metieron solitos. Nadie los metió, solitos. ¿Cuál fue el error del rey de Judá? Haberle obedecido al rey de Israel y haberse ido por detrás. Resulta que cuando está en el desierto recién, el rey se acuerda, el rey de Judá se acuerda y dice, vamos a consultar a Dios recién. Pero consultó y Dios lo respaldó. Eso nos enseña las decisiones que nosotros debemos tomar. Las decisiones nos va a marcar todo un futuro, para bien o para mal. Pero para tomar decisiones buenas, tenemos que estar en la perfecta voluntad de Dios y debemos pedir dirección y guía a Dios. Dios no va a hacer nada que nosotros no estemos convencidos de que realmente es Dios el que guía nuestros pasos. Fíjense que aquí el Proverbio 3:6 el Proverbio 3:6 ¿no lo pusieron ahí? ¿Está? Dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces, cuando nosotros reconocemos a Dios, no tenemos por qué fallar. Porque Él endereza nuestras veredas. Él encamina nuestros pasos. A mí había gente que me decía, pastora, o a mi esposo, pastor, ¿cómo vamos a saber cuál es la voluntad de Dios? Porque yo creo que nos ha pasado todo, ¿no es cierto? A todos nos ha pasado una vez hasta que maduramos y empezamos por todo lo que sucede en nuestra vida, por las experiencias y por el trato con Dios y la palabra, podemos entender que no hace falta que venga un ángel, no hace falta que haya fuego ahí para que nos diga, aquí tienes que ir. No,
La seguridad que nosotros tenemos, como dice el proverbio, reconócelo a Dios en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Yo reconozco a Dios, estoy en la perfecta voluntad de Dios, estoy alineada al Espíritu de Dios y cuando yo camino, Él va a enderezar mi vereda. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a ir en dirección correcta, que la decisión que tome va a ser la correcta, porque Dios nunca me va a llevar para mal. Dios nunca me va a llevar a morir, ni nunca me va a llevar al desierto, como fueron estos. Dios va a respaldar todo lo que yo haga. Pero ahí, en la plena voluntad de Dios, si yo le busco, Él va a guiar mis caminos, va a enderezar mis veredas, va a enderezar mis pasos. Entonces la pregunta es, de paso leamos el Proverbio 16:3. Y que dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Más claro de esto imposible. Si yo encomiendo a Dios mi vida y todo lo que hago y mis pensamientos, la forma que tenga que pensar y tomar decisiones van a ser afirmados. La decisión que tome va a ser la correcta. Nunca le va a fallar, porque Dios no falla. Los que fallamos somos nosotros. Dios nunca falla. Entonces, por último, y la gran pregunta, ¿el Señor te conoce? ¿El Señor nos conoce? La verdad que esta palabra que yo misma me la hacía, ¿no? Decía, Señor, ¿realmente me conoces? Porque debemos analizar en nuestra vida si el Señor tiene ese respeto por mí, por usted, como lo tuvo por el rey de Judá. Si en situaciones, cada situación de mi vida, el Señor va a decir, no, si yo conozco, ella es mi hija o él es mi hijo, y va a abogar por nosotros. ¿Usted está seguro que el Señor lo conoce? Luego, para pensar, ¿sabes si Él tiene respeto y complacencia de ti? ¿Sabes si el Señor está complacido con lo que haces? ¿Sabes si el Señor, como le dijo a Jesús, al Señor Jesús, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia? ¿Sabes? ¿Realmente estás seguro de eso? ¿Estás seguro de que Dios te conoce? ¿De que Dios está conforme con tu forma de vivir, con tu actuar, con la vida que estás llevando? No solamente cristiana, sino con la vida secular, con la vida individual que estamos llevando cada uno. ¿Estamos seguros que el Señor va a decir, le tengo respeto? Ella es mi hija, mi hijo, que se levanta a las 5 o 6 de la mañana a buscar mi rostro, que ama a su hermano más que a su vida, que respeta a su hermano, aquel que da al prójimo, aquel que está velando por el trabajo en la iglesia, en la sociedad. ¿Sabes si el Señor dice, sí, esta es mi hija o mi hijo? Que llueva o truene o haga frío o esté cayendo relámpagos, ¿está ahí? ¿Está porque me viene a servir a mí? ¿Sabemos eso realmente? ¿Estamos seguros? Es una gran pregunta. Y por último, ¿en qué grupo de estas tres personas nos identificamos nosotros? Nos identificamos con el rey de Israel, que era un negativo, perverso, maligno, malvado, y todos los hados que pueda haber. Nos identificamos con el rey de Edom, un hombre indiferente que se lo nombra ahí y después no pasa más nada, porque no opina para nada. O nos identificamos con el rey de Judá, Josafat, hombre fiel, de confianza de Dios, hombre de confianza de su prójimo, de su hermano, de su familia, de los pastores, de los líderes. Hombres y mujeres valientes, que pase lo que pase, siempre están. Siempre están. Son los que siempre están para todo. Los que no se quejan, los que no murmuran,
los que aman a pesar de todo, a pesar de las traiciones, a pesar de los malos momentos, siguen amando, siguen dando. Esas personas que no levantan calumnias, que pueden ver y se callan. Aquellas personas que son incapaces de hablar de los hermanos y de sacarles el pellejo. Esas personas que tienen la plena confianza de Dios. Esas personas que Dios respeta. ¿Usted es uno de ellos? Esto es para pensar, para analizar. En el inicio dijimos y venimos diciendo todo este tiempo, los tiempos son duros y difíciles. ¿Usted cree que es tiempo de perder, dicho sea con redundancia, el tiempo en cosas tan vanas y que no nos dejan avanzar y que estamos siempre ahí, pisoteando el mismo lugar? Porque no avanzamos, siempre estamos con lo mismo, siempre, hasta que los líderes, los pastores y la iglesia se harta y se cansa. Porque son personas que no avanzan, que no maduran, que no suben de escalones, que siempre van a estar ahí, sentaditos, se van, vuelven, pero que siempre están ahí. No aportan, ni sacan quizás, pero tampoco aportan para nada. ¿Con cuál de ese tipo de personas usted y yo nos podemos identificar y nos podemos decir, esta persona soy yo? No estoy dando estos frutos que Dios quiere que dé. Y si es así, esto es para ponernos a cuenta con Dios. Están sucediendo muchas cosas en el mundo como para que nosotros nos reflexionemos y dejemos de perder tiempo en tantas cosas que no nos edifican, ni que nos ayudan, ni que hacen ni aportan para nuestra madurez espiritual, ni siquiera personal, ni humana. Si no estamos identificados con el rey de Judá, al cual Dios respeta, ¿por qué no analizamos nuestra vida y nos ponemos a cuenta? ¿Por qué no le decimos, Señor, yo quiero avanzar? Señor, yo quiero ser respetado por ti, quiero ser reconocido por ti. No públicamente, no. A mí lo que me interesa es que Dios me reconozca a Él, no la gente, Él. Porque de nada sirve que yo aparezca aquí de todo y si tengo un corazón perverso, de nada me sirve. Puedo tener todas las cosas, pero Dios no me conoce. Así lo dice la palabra de Dios. El Señor decía a los discípulos, Señor, hemos hecho milagros en tu nombre, se han levantado los paralíticos, Señor, en tu nombre, los enfermos. El Señor dice, no te preocupes por eso, más bien preocúpate por tu salvación, por tu vida. Preocúpate porque tu nombre está escrito en el libro de la vida, no por lo que hagas. Porque lo que Dios hace a través de una persona, eso no determina que yo tenga el reino de los cielos ya asegurado. Yo puedo estar, hay grandes predicadores aquí, pero no son salvos. Porque hay un corazón para Dios. Entonces analicemos, así como yo he analizado en mi vida, porque la primera que ha tocado esta palabra ha sido a mí. Señor, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Señor, los tiempos se apresuran, estamos viendo fatalidad, desgracia, muerte. Hay cosas que vienen contra nosotros, que debemos estar firmes, porque si no estamos firmes, hasta nuestros hijos se pueden perder. Miremos por las cosas del Señor, dejemos de mirar ya las cosas del mundo, miremos por las cosas del Señor, ganar alma, ganar nuestra familia, nuestros hijos que estén ahí en el primer asiento consagrados, cantando, alabando y glorificando a Dios, y no que estén en el mundo porque cuando tengan 18, 17 años van a venir a llorar porque sus hijos están perdidos. Pongamos más atención en la familia. Por algo Dios nos está. El Señor dice que nunca hará nada que primero no se los revele a sus siervos, los profetas. Y el Señor está revelando muchas cosas. Lo estamos viendo con nuestros propios ojos. No hace falta en este momento tan ser profeta como para ver todo lo que se viene en el mundo. Debemos estar alertas. Pero la iglesia tiene que estar en pie. ¿Y cuál es el primer lugar que nosotros debemos ganar? ¿Cuál es el primer campo de evangelización que nosotros debemos ganar? ¿Cuál es la primera responsabilidad como padres que tenemos? En nuestra familia, nuestros hijos. ¿De qué vale que me gane el mundo si mi familia se pierde? No puedo hacer eso.
Tengo que traer mi familia tiene que estar ahí todos los domingos, los días de reunión. Mis hijos tienen que alimentarse de la palabra. Mis nietos tienen que estar saboreando la palabra, porque les aseguro en el nombre de Dios que eso es lo que les va a fortalecer en los tiempos venideros. Si sus hijos no tienen la palabra bien enraizada en el corazón, ¿sabe qué? Van a fluctuar, van a caer, porque Dios es el único que puede asegurar nuestras vidas y la vida de sus hijos y de los míos. Mis hijos ya están ubicados porque son mayores, pero tengo mis nietos que tengo que estar velando, y aún mis hijos, porque tampoco están exentos de no caer. Solo la palabra de Dios insertada en los corazones es la que nos mantiene vivos y es la que nos va a llevar al reino de los cielos. Entonces pongamos más atención en eso y dejemos mirar lo que pasa afuera. Concentrémonos. El Señor está apurando las cosas. El Señor está apurando las cosas. Y si usted no tiene su lámpara llena de aceite, lamento decirle, se quedará. Se quedará, porque los tiempos no dan para más. Tiempos bien fuertes vienen. Yo hace 3 años, Dios me dio una palabra y la dije en la iglesia. Después no sabía por qué la decía. Pero yo hace 3 años le dije a la iglesia, vienen tiempos terribles, terribles para el mundo. Solo los hijos de Dios podemos quedar en pie. Los verdaderos hijos de Dios estamos en pie y quedaremos en pie con nuestra familia, nuestros hijos y nuestros nietos y todos los que vengan por atrás hasta que el Señor venga. Así que prestemos atención. Lámparas encendidas y llenas de aceite, porque no sabemos ni la hora ni el día, pero se está apresurando todo. Por amor a nosotros, Dios está apresurando los tiempos. Por amor a nosotros. Porque si no fuese así, nos perdemos todos. Todos. Porque no sabemos hasta cuándo vamos a aguantar toda esta situación que está viniendo. Pónganse de pie. Vamos a orar.